Periodismo investigativo. Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento del Tolima, Ricardo Ferro, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Saludarle a usted, a todo el equipo de trabajo y a toda la amable. Bueno, está presentando usted una propuesta muy importante porque los alcaldes se dedicaron a través del impuesto predial a una tarea realmente confiscatoria. Con tal de conseguir recursos, están ahorcando a la gente y están acabando con el derecho a la propiedad privada. La gente lo que quiere en la vida es conseguir un techo, conseguir una casa, tener donde sentar su cabeza, y a través del impuesto predial estamos creando una crisis sin precedentes. Nos dicen que lo de Ibagué es gravísimo, pero lo de Bogotá también, lo de todo el país. Los alcaldes dedicados a poner unos impuestos prediales que ya no son capaces de pagar los contribuyentes. ¿Cuál es la visión que usted tiene del tema, representante Ricardo Ferro? Doctor Fernando, pues usted lo ha anunciado, ese es el objetivo fundamental. Queremos nosotros que se pueda congelar el impuesto predial durante 3 años, que podamos darle ese alivio a los contribuyentes. No podemos seguir permitiendo que tengamos en Colombia unos impuestos confiscatorios que terminan en casos como el impuesto predial las personas, los propietarios de los inmuebles, de todos los estratos sociales, porque eso afecta a todos los estratos sociales. Terminan todas las personas o teniendo que vender su casa o teniendo que, en algunos casos, que es gravísimo, yendo al gota a gota para buscar recursos en el gota a gota para pagar el impuesto predial. O terminan, pues, como vuelvo y repito, perdiendo el inmueble, bien sea por venta o porque no tienen cómo ni siquiera vender el inmueble y terminan perdiéndolo, doctor Fernando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que podamos debatir al interior del Congreso de la República la posibilidad de congelar este impuesto predial. Ahí tenemos la ley 44 del 90, pero más allá de la ley 44 del 90, lo que nosotros queremos es que el país se concientice de que aquí no podemos seguir, por un lado, buscando que los colombianos, como usted lo mencionaba, puedan tener una casa, pero por el otro lado estableciendo unas leyes, unas normas para quitárselas, para que sea inviable tener una casa y para que en el fondo lo que prefiera la gente es vivir en un arriendo porque no tienen cómo pagar esas cargas tributarias que implica ser propietario de una vivienda, doctor Fernando. Claro que a través del arriendo también terminan pagando el impuesto predial, porque el dueño del inmueble claro. tiene que sacar la plata de algún lado para pagar el impuesto predial. Eso es confiscatorio, eso va contra el derecho de la propiedad privada, que es la base y el sustento del sistema liberal capitalista en que aspiramos a vivir y que está consagrado en la Constitución política. Los alcaldes resuelven sus problemas de caja quitándole la plata a la gente a través del impuesto predial, es decir, acabando con la propiedad privada. Y con la propiedad privada rural y urbana, toda la sometida al impuesto predial, unos avalúos catastrales enormes, en eso sí se volvieron muy ágiles, en volver a mirar los impuestos, los avalúos catastrales, que tampoco son reales, porque si usted avalúa todo un barrio, pues no todo el barrio se puede vender al mismo tiempo. Entonces, si todo el mundo sale a vender las casas al mismo tiempo en un barrio, las casas no valen nada, como no van a valer nada en muchas ciudades. Nos dicen que lo de Ibagué es muy preocupante y que por todas partes en Ibagué salen los letreros de se arrienda y se vende, más o menos como en el norte de Bogotá, por ejemplo. Es muy grave y cuando arrancamos el estudio para esta congelación del impuesto predial, hombre, pues miramos casos como el de Ibagué, el de Bogotá, el de Tunja, el de Cartagena, el de Bucaramanga, pero entonces uno llega y cuando comienza a hacerse público el tema, se da cuenta que la situación es muy grave en las principales capitales del país, en todas las ciudades donde de pronto, como usted bien lo menciona, tenemos alcaldes flojitos para conseguir recursos, flojitos para gestionar, para hacer proyectos, para participar de los recursos del gobierno nacional y terminan simplemente buscando los recursos o a través del crédito, endeudando a sus municipios o a través de meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes en cada uno de los municipios. Ibagué tiene una situación catastrófica, es una de las campeonas del desempleo a nivel nacional, es una de las ciudades donde más subempleo hay, más informalidad, y hombre, y tener una casa es un privilegio, y si más encima
al que tiene una casa lo van a afectar con unos crecimientos en el impuesto predial año tras año, que termina pagando la misma casa 3 y 4 veces a lo largo de su vida, pues es muy difícil que alguien quiera o pueda siquiera ser propietario, doctor Fernando. Representante Ricardo Ferro, pero si lo suelta el municipio, lo coge la nación con el impuesto a la riqueza y con la presunción de renta, que son otras formas confiscatorias de la propiedad. Es decir, usted mira la combinación de esas cosas y se pregunta cómo hace la gente en Colombia para tener casa propia. ¿Cómo lo hace? Imposible. Sí, doctor Fernando, a propósito de lo que usted está mencionando, uno de los efectos más graves precisamente que tienen esas actualizaciones catastrales, que como usted lo menciona son muy ágiles para hacerlas, es que inmediatamente le pega la renta de la gente. Inmediatamente una persona termina con una renta mucho más alta por el hecho de ese nuevo avalúo del cual es objeto su inmueble, doctor Fernando. Claro, y entonces le ponen impuesto que llaman de la riqueza, que ahora es impuesto a la pobreza, y le ponen la renta presuntiva, que es también confiscatoria. En Colombia se volvió prohibitivo tener casa propia, y muchos de los que tienen casa propia son ya personas ancianas, personas de edad, que están retiradas, que no están produciendo, pero el Estado presume que esa casa en la que viven un par de ancianos que durante toda la vida trabajaron para tener una casa, está produciendo una renta por la que tienen que pagar impuestos. Doctor Ferro, esto no puede ser. El poder confiscatorio de la tributación se ha desatado en Colombia con unos efectos detestables para la propiedad privada en el país, de manera que esperamos que sus colegas en el Congreso lo miren así y que pronto tengamos una ley que limite la capacidad de los alcaldes de subir todos los años el impuesto predial para resolver sus afugias, pero por cuenta del derecho que los colombianos tienen a tener un techo y a tener la más elemental y obvia de las expresiones de la propiedad privada, que es el derecho a ese techo. Bueno, representante, ¿y cómo va su tarea para acusar a las Cortes por la interceptación que dicen ellos motivo de simple error al teléfono del presidente Uribe Vélez? Doctor Fernando, con respecto a ese tema, pues mencionar que la semana anterior solicité a la Comisión de Acusaciones que se investiguen los hechos por los cuales terminó interceptado el teléfono celular de el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa solicitud la hice comenzando la semana anterior y pues estoy a la espera pues de que la Comisión de Acusaciones avance en lo que tiene que ver con esa investigación, que es muy importante para el país, porque pues aquí lo que terminó sucediendo, doctor Fernando, es que se violó un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad, y pues todos sabemos que para violar el derecho a la intimidad pues tiene que haber unas razones de peso y tiene que haber un procedimiento previo que en el evento en que no se hubiera realizado pues es muy grave para el país. Entonces solicité puntualmente a la Comisión de Acusaciones que se avance en esa investigación, doctor Fernando. Y entonces dice la Corte que fue una equivocación. ¿Cómo le parece la diana que hicieron? Eso no recayó ni sobre usted, ni sobre mí, ni sobre Pedro Pérez, ni sobre José Dolores, sino sobre Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo le parece la equivocación que cometieron? ¿Quién va a creer que eso sea posible? Y sale el presidente de la Corte a decir que eso fue legítimo, que como la Corte tiene facultad de interceptar los teléfonos, bien se pudo equivocar con el presidente Uribe. Pero ese sí es un precedente terrible. Doctor Fernando, aquí lo grave, pues usted menciona quién fue objeto de la interceptación, pero lo grave es que es el máximo tribunal de justicia del país. Nosotros tenemos muchos casos, yo diría que la mayoría en cabeza de jueces municipales que tienen que ver con feminicidios, que tienen que ver con violencia contra niños, violencia sexual, una cantidad de delitos que, hombre, que uno lo que espera es que la justicia no cometa ese tipo de errores y que obviamente que cuando se cometen esos errores pues se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para saber cuál fue la causa de
de que se hubieran cometido o que se hubiera procedido de esa manera, doctor Fernando. Bueno, y para colmo de males, hemos tenido conocimiento, y será usted quien nos lo confirme o quien nos saque de esa duda terrible que tenemos de que usted ha sido víctima de amenazas contra su vida más o menos veladas y dirigidas por una vía que es sencillamente catastrófica desde el punto de vista moral, que es por el camino de su esposa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién lo está amenazando y por qué? Pues doctor Fernando, en el día de ayer le llegó, pues yo los martes generalmente, dependiendo de la agenda de la semana, pues me desplazo hacia la ciudad de Bogotá. En el día de ayer, cuando me desplacé hacia acá, hacia Bogotá, para mi sesión del Congreso de la República, unas horas después le llegó un mensaje de texto a mi esposa, en el cual pues se nos amenazaba, se nos ponía pues en una situación muy difícil, y pues yo simplemente lo primero que hice fue poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido, del comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el coronel Morales, y de la persona que tiene a su cargo la seguridad del Congreso de la República, y pues inmediatamente ellos se pusieron al frente de la situación, y pues yo lo que pido es que haya celeridad en esa investigación y que podamos saber de dónde provienen esas amenazas, porque pues no tiene razón de ser, doctor Fernando, no tiene razón de ser que en nuestro país pues se sigan presentando estas situaciones. No tiene razón de ser que en Colombia amenacen a nadie. Y amenazan por las redes públicas. Aquí entre nosotros, Vanessa Araujo recibió unas amenazas que puso en manos de la autoridad competente de la Fiscalía. No ha pasado nada, representante. Nada es nada. Cero. A mí me amenazan todos los días. Yo ya me cansé de recibir amenazas idiotas y que pues la bomba que me pusieron fue muy poquito y que han debido poner otra mejor. Y entonces esas amenazas las conocen las autoridades, no hacen absolutamente nada. Parecería que la amenaza y la extorsión se ha vuelto un común denominador del trabajo de todos los bandidos y desocupados que haya en Colombia. Representante, esto es gravísimo, ¿no le parece? No, totalmente. En el mensaje de ayer por lo menos me decían, dígale al HP, al doctorcito HP, Ricardo Ferro, que no se meta en lo que no le importa, que no sea sapo, que más bien cuide su familia, y unas cosas ahí que no tienen razón de ser, pero cuando uno analiza la amenaza se hace obviamente desde un teléfono celular a otro teléfono celular a través de un mensaje de texto. Entonces, en un momento en el que estamos viviendo, pues uno lo que pensaría es que ese tipo de situaciones, pues ya estamos en condiciones de saber de dónde provino la amenaza, de qué celular, y obviamente poder tener una forma de llegar a los responsables de un hecho como estos. Eso en el caso de que quisieran hacerlo, pero parece que no lo quieren hacer, que no les interesa, de manera que las amenazas se están volviendo como un denominador, y las extorsiones también. Ahora está estallando en todo el país el tema carcelario, porque el fiscal general de la Nación se dirige al director del IMPEC y le dice: ya no tengo dónde tener en Misuris más detenidos de paso. Y el director del IMPEC pues no tiene cómo recibírselos, porque el hacinamiento carcelario es un problema monumental. ¿Usted conoce ese tema en Ibagué, el tema del hacinamiento carcelario? Claro, yo lo he denunciado en varias de mis columnas de opinión que tengo en el periódico local, tanto la situación que tenemos en la cárcel de Picaleña como en la permanente central en la ciudad de Ibagué, y hasta en los mismos calabozos de la Fiscalía, porque ya no hay dónde tener las personas. Y pues uno lo que ve en esta situación, lo más grave, doctor Fernando, es que comienza uno a ver algún tipo de laxitud a la hora del otorgamiento de medidas como la casa por cárcel, pero pues obviamente que eso va de la mano con que no hay dónde tener a las personas que cometen los delitos, a los delincuentes. Entonces, al mismo tiempo, se vuelve un círculo vicioso porque se va volviendo más peligrosa la ciudad. Ni siquiera puede ser eso, ni siquiera en algún esfuerzo que se haga
por tener cárceles, pero cárceles que sean además el comienzo de la resocialización de los presos. Ahora son escuelas del delito, focos de infección, hacinamientos inhumanos, que eso tampoco es admisible. El preso tiene que pagar, pero no pagar por con unas condiciones infrahumanas de detención. Representante Ricardo Fer, sí. Ni siquiera el INPEC es capaz en este momento, pues tiene la capacidad para poder tener la opción de contrarrestar cualquier tipo de situación que se presente en cárceles donde se duplica o se triplica la capacidad de las mismas, pues también se pone en una situación muy difícil a los mismos guardias del INPEC, que es una situación que también hay que tener en cuenta. Representante Ricardo Ferro, representante por el departamento del Tolima, Centro Democrático, Generación del 14, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, muchas gracias y un saludo a la mesa de trabajo y a toda la amable audiencia. Bueno, ojalá tenga éxito en esto de la congelación del impuesto predial, ¿no? Es que a los alcaldes se les fue la mano. Sí. Se les fue la mano y los impuestos prediales se volvieron confiscatorios y sumados al impuesto a la riqueza y a la presunción de renta, simplemente la propiedad privada se está volviendo una pura teoría en Colombia y nadie quiere tener casa y después dicen, ¿y por qué la crisis de la construcción? Pues ¿quién le pone un peso a la construcción con estos impuestos que recaen sobre ella? Doctor Londoño, es que me cuenta un agente inmobiliario, me dice, mire, antes tocaba pues guardar un canon de arrendamiento para pagar el predial. Hoy toca hasta 4 meses de arriendo para poder pagar el predial. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Cómo le parece, pues? 4 meses al año para la alcaldía y entonces, pero construya, pero tenga casa, pero ahorre. Uno no puede ser contradictorio. Tiene que haber una política oficial en esa materia. Hay que estimular la propiedad privada, que es estimular el ahorro, y estimulando el ahorro se estimula el empleo y el crecimiento económico.